Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bienvenidos a un nuevo video donde trataremos temas relacionados a la Corte de Constitucionalidad. En esta ocasión me acompañan mis compañeros Ronnie Emanuel Argueta, Ángel Francisco Ramírez, Osmar Saúl Wox, María Fernanda Rivera Calito y mi persona, Benedicto Amalio Villatoro, estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Campus Huehuetenango. A continuación les dejo el tiempo a cada uno de mis compañeros que tienen a bien explicarles y hacerles de su conocimiento cada uno de los temas relevantes de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Bienvenidos. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Ronnie Emanuel Argueta Escobedo. A mí me corresponde dar a conocer una parte introductoria sobre la Corte de Constitucionalidad. En este caso yo podría hacer mención de lo siguiente. La Corte de Constitucionalidad es el máximo tribunal en materia constitucional, el cual tiene como función principal velar por el cumplimiento de la Constitución Política de la República. También es conocido como el tribunal colegiado independiente de los demás organismos del Estado, tanto el organismo legislativo, ejecutivo y judicial. Cabe resaltar que para la designación de los magistrados se lleva a cabo por los siguientes. Número 1, por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Número 2, por el Pleno del Congreso de la República. Número 3, por el Presidente en Consejo de Ministros. Número 4, por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos. Número 5, por la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Muy buenas, mi nombre es Osmar Saúl Wox. En este momento les hablaré sobre los artículos que hacen mención sobre la Corte de Constitucionalidad que están en la Constitución Política de la República de Guatemala. Tenemos el artículo 268 que nos habla sobre las funciones esenciales de la Corte de Constitucionalidad, ya que esta función esencial es sobre la defensa del orden constitucional. Bueno, ya que la Constitucionalidad actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado. También tenemos el artículo 269 que es la integración de la Corte de Constitucionalidad. Bueno, la Corte de Constitucionalidad se integra con 5 magistrados titulares, cada uno de cuales tendrá su respectivo suplente. Bueno, esto también cuando este número puede llegar a ser 7 magistrados oficiales. ¿Por qué? Entonces, el porqué de que llega a 7 es de que alguno se entere de alguna inconstitucionalidad sobre o en contra de la Corte Suprema de Justicia, o puede ser en contra del Congreso de la República, en contra del presidente o el vicepresidente de la República. Este número, como les mencionaba, se eleva a 7, ya que se estará eligiéndose otros 2 magistrados dentro de los suplentes, y esto se hará por un sorteo. Bueno, esto sería para que les mencionaba anteriormente que llega al número de 7 magistrados, ¿verdad? Bueno, también tenemos que los magistrados en sus funciones duran 5 años y estos serán designados en una siguiente forma. Tenemos un magistrado en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el primero. Tenemos al segundo magistrado por el Pleno del Congreso de la República. Tenemos al tercer magistrado, que es por el Presidente de la República, Consejo de Ministros. Tenemos al cuarto magistrado por el Congreso Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y el quinto magistrado por la Asamblea del Colegio de Abogados, simultáneamente con la designación del titular, será del respectivo suplente. Bueno, con el Congreso de la República. También tenemos el artículo 270 que nos habla sobre los requisitos para ser un magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Para ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad se requiere llenar estos siguientes requisitos. Número 1, ser guatemalteco de origen. Número 2, ser abogado colegiado activo. Número 3, ser reconocida honorabilidad. Y el cuarto es tener por lo menos 15 años de graduación profesional. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad también gozarán de la misma prerrogativa e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esto es el tema. Muchas gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Ángel Francisco Ramírez. Hoy les hablaré sobre las funciones que tiene la Corte de Constitucionalidad. Tenemos que recalcar algo muy importante. ¿Quién dirige esta institución? ¿Quiénes son los que se van a rolar el tiempo en la presidencia? Tenemos que recordar que estos son los magistrados, pero no los suplentes, ya que estos son los primeros, los titulares.
Entre ellos, se tendrá que rolar conforme a su edad, una característica ya encontrada en la Constitución, que se elige de mayor edad, ya sea por experiencia, por aptitud u otros factores. Pero bien, entre esos tienen la facultad de que se va a hacer de manera que cada uno pase durante los 5 años que cubre su puesto. Muy bien, aclarado esto, dentro de sus funciones tenemos conocer en instancia de impugnación interpuestas entre las leyes, ya sea de esta manera de inconstitucional. Otro es conocer la instancia de calidad tribunal extraordinario de amparo, con las acciones de amparo interpuestas contra el Congreso de la República o la Corte Suprema de Justicia, el presidente y el vicepresidente. Anteriormente habíamos mencionado que en este caso se accedía a 7 magistrados, ya que se debe tener esa imparcialidad para el momento de decidir estos casos. Conocer en apelación de todas las impugnaciones de carácter de ley objetivas y de inconstitucionalidad. Emitir una opinión sobre las inconstitucionalidades de tratados, que puede ser delegado por el presidente. También se debe dar su opinión sobre esto. Conocer y resolver relativo a cualquier conflicto de jurisdicción en materia constitucional. Esto lo podemos ver casi una parte esencial de su función. Y la otra que debemos recordar dentro de las literales es que debe compilar la doctrina y los principios constitucionales que haya llevado aceptado con motivo de las resoluciones de amparo y de constitucionalidad de las leyes. En otra parte, también encontramos el omitir su opinión y actuar determinada y conocer aquellos asuntos competentes a los establecidos en la ley, o sea, los que se impongan durante su función. Dado esto, terminamos con sus funciones. Todo lo anteriormente mencionado se encuentra regulado en nuestra Constitución como base legal, donde pueden ver estas funciones y los requisitos del presidente solamente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Fernanda Rivera Calito y en esta oportunidad vengo a exponerles algunos artículos de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad que se relacionan con la Corte de Constitucionalidad. El primero es el artículo 164, otras funciones de la Corte de Constitucionalidad. Algunas de ellas son dictimizar sobre la reforma a las leyes constitucionales previamente a su aprobación por parte del Congreso. Otra es emitir opinión sobre la constitucionalidad de los proyectos de la ley a solicitar del Congreso de la República. Conocer a las cuestiones de competencia entre los organismos y entidades autónomas del Estado. Otro artículo es el 165, la facultad reglamentaria de la Corte de Constitucionalidad es dictar los reglamentos sobre su propia organización y su propio funcionamiento. El siguiente artículo es el 186 de la misma Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que habla sobre el presupuesto de la Corte de Constitucionalidad. En esta podemos decir que es atribución de la Corte de Constitucionalidad formular su propio presupuesto con base a la disposición contenida en el artículo 286 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la cual asigna una cantidad no menor del 5% del mínimo del 2% del presupuesto de los ingresos del Estado que correspondan al organismo judicial, cantidad que deberá entregarse a la tesorería de la Corte de Constitucionalidad cada mes en forma proporcional y anticipada por el órgano que a esta corresponda. Estos fondos son privativos de la Corte de Constitucionalidad, los derivados de la Administración de Justicia Constitucional, y a ella corresponde su administración e inversión. Las multas
que éstas impongan con motivo de la aplicación de la ley ingresarán a los fondos privativos de la Corte de Constitucionalidad. El siguiente artículo es el 187, el cual habla sobre los funcionarios de la Corte de Constitucionalidad. Los funcionarios son al servicio de la Corte de Constitucionalidad y son el secretario general, los abogados jefes de sección, los oficiales y los auxiliares necesarios para su buen funcionamiento. Así también encontramos el artículo 188, que habla sobre el régimen del servicio civil y clases pasivas de la Corte de Constitucionalidad, que establecerá el régimen de servicio y las clases pasivas del tribunal, pudiendo incorporarlo al régimen existente en el Estado. Sobre clases pasivas, y en la sección del personal, su nombramiento, remoción y la correspondencia a la presidencia de la Corte. Estos han sido todos los artículos y muchas gracias.